Yo quiero agradecer que se me haya invitado porque creo que es fundamental hablar de estos temas y de las licencias. Yo siempre digo que estoy aquí por culpa del OpenCourseware y os lo voy a explicar así de claro. Yo soy físico, no sé, yo lo digo siempre porque la gente se piensa que soy abogado, licenciado en Derecho, yo no, yo soy físico, con lo cual todo esto lo veo desde un punto de vista completamente diferente del que tiene de alguna manera Raquel. También tengo que decir que este oxímoron que dice Llorens, pues bueno, los físicos, si nos metemos un poquito, llegamos a entender y llegamos a entender. A ver, anem a posar això. No es deixa. Sí, no. Aquí. El F5 no funciona. Pero bueno. Vale. Yo lo que vengo a hacer aquí hoy no es explicar qué es Creative Commons, porque creo que muchos ya lo sabéis. Si queréis luego entramos en detalle o discutimos más qué es Creative Commons o qué son las licencias, sino que vengo a lo que en catalán decimos sacsejar, es decir, agitaros un poco. Agitaros porque me preocupa, porque la verdad me preocupa qué camino está llevando el OpenCourseware en España, sobre todo relativo a las licencias. Entonces, veréis que la primera parte es bastante tranquila, pero la siguiente es en plan ya a echar un poco de gasolina al fuego. Yo, pues en el año, a finales del año 2002, principios de 2003, estaba, y sigo estando, no hay manera que lo deje, en lo que se llama la innovación docente en la Universidad de Barcelona. Y yo me planteé dar una herramienta a los profesores que quisieran poner sus documentos, sus materiales docentes en la red. Existía el GPL, existían unas licencias muy enfocadas en el tema del software. Y alguien me vino y me dijo, oye, ¿y por qué no miramos lo del MIT? Esa cosa que dijeron al año 2001 de que lo colgarían todo en Internet y no sé qué, vayamos a verlo. Y nos metimos en esta página. Este señor que sale por aquí, que alguna vez ha venido por Barcelona y todo a explicar el proyecto, pues eso es como estaba en el año 2003, la página del MIT. Y al final de todo, y esto los americanos lo hacen bien, nuestras universidades a veces pues no lo hacemos tan bien, tienen lo que le llaman el legal notice o el aviso legal. En España muchas páginas web, pues bueno, tendrían que tenerlo, pero no sabemos en qué situación nos encontramos. Pues bien, aquí, legal notice. Bueno, voy a ver qué había allí. Y me encontré con esto. Me encontré con Creative Commons Legal Code. Bueno, a ver qué es esto. Y me encontré con unos iconos. Estos 3 iconos. Pues bien, esto es lo que hizo el MIT. Decidir en el año 2003, o 2002, de hecho las licencias salieron a finales del 2002, poner una licencia que la leímos y de hecho la tradujimos, la licencia americana, y la cedimos a Universia para que en el proyecto de traducción de materiales del MIT al castellano y al portugués utilizaran la traducción y dijimos, esto igual es interesante, igual es lo que queremos para una universidad como la Universidad de Barcelona y llamamos a la puerta de Creative Commons. Lo que había era un resumen de esta manera. De hecho, aquí ya es una traducción que hicimos nosotros al castellano y al catalán y a la Ley de Propiedad Intelectual Española, pero lo que tenían los del MIT era una licencia propia. Y esto es lo que dijo la Universidad de Barcelona. Queremos una licencia propia, una licencia que nos sirva para eso. Ellos la llamaban la Creative Commons MIT, pues nosotros la bautizamos como la Creative Commons Universidad de Barcelona. Lo único que nos cayó otro marrón encima, que fue pues esto, que casi 7 años después yo tenga que estar aquí sentado explicando qué son las Creative Commons como, no sé si responsable o no sé cómo llamarlo, del proyecto en el Estado español. Cuando empezamos a meternos en el tema de Creative Commons, teníamos que ver qué era esto de las licencias. Lo que primero que hay que tener en cuenta es que todas las licencias Creative Commons nos permiten hacer estas cosas. Es decir, si una universidad, un profesor, alguien, un autor en general, quiere ofrecer un documento, un contenido, una obra en general, pero no quiere que sea distribuida, es decir, pues lo de repartir ejemplares, no podrá utilizar una licencia Creative Commons, porque todas las licencias Creative Commons permiten la copia, esa palabra tan maldita en el mundo académico, la distribución, la comunicación pública, siempre y cuando no se busque una finalidad comercial. Esto es la base. Si cualquiera de estos actos no los queremos
autorizar, olvidémonos de Creative Commons y nos inventamos otra licencia. O nos inventamos de dos condiciones o nos vamos a todos los derechos reservados. ¿Ya que estaremos obligados como usuarios cuando entremos pues, en el site de OpenCourseware o en cualquier portal que tenga licencias de este tipo? Pues bien, como mínimo estaremos obligados a este reconocimiento y a este aviso de licencia, a mantener la licencia. Se me ponen los pelos de punta cuando gente, pues incluso en los periódicos, utilizan fotografías que están colgadas en la red con licencia Creative Commons y de repente aquella licencia se convierte en todos los derechos reservados. Hay que mantener la licencia. Si nosotros pues, nos conectamos al OpenCourseware de la Politécnica de Kabul, que es la primera que sale en la lista del consorcio, y utilizamos materiales de la Politécnica de Kabul, tenemos que mantener la licencia, no hay que cambiarla. La licencia del MIT ofrecía una cosa más en aquel entonces, ofrecía también transformación. Esa flechita rara que habéis visto allí quiere decir transformación. Nos ofrecía permitir adaptar, permitir crear una obra derivada. Porque transformar es eso, crear una obra derivada. ¿Y a qué obligaba? Pues bien, además obligaba a que, además del autor, se reconociera al MIT. Y lo decía claramente, queremos reconocer al autor y al MIT, a la institución. El aviso de la licencia, obviamente, se mantenía y, además, exigía otra cosa que también es muy importante. La obra derivada debía tener la misma licencia. Es decir, si nos vamos otra vez atrás y veis ese icono de abajo, es el símbolo del copyleft, es el símbolo del share alike, es el símbolo del compartir igual. Yo te permito que ese material educativo lo utilices, lo adaptes a tus necesidades, lo traduzcas, simplemente puede ser una traducción, pero esa traducción, esa nueva obra derivada, debe tener la misma licencia. Pues bien, eso es lo que había en las licencias del MIT. ¿Qué hay ahora en las licencias de Creative Commons? Pues lo que se hizo desde aquel momento hasta ahora, pues eso que hemos hecho aquí en la Universidad de Barcelona, que se ha hecho en otras universidades, en otros centros de todo el mundo, que es adaptar las licencias a sus respectivas jurisdicciones. ¿De acuerdo? Actualmente hay más de 50, no sé si estamos 52, 53, depende hay que mirar el mapa de cómo van cambiando los proyectos. Son multilingües, una cosa muy importante, las licencias son multilingües. Pues aquí en España las tenemos en euskera, en gallego, en catalán, en castellano. Siempre digo que si alguien de la Vall d'Aran las quiere tener en aranés, no hay problema, las haríamos. En Asturias más de una vez me han pedido de hacerlas en bable, lo único que nunca se han puesto a trabajar. Lo que queráis, estamos aquí para serviros. Las licencias son gratuitas, muy importante. No hay que registrar. Todavía la gente pregunta, para utilizar una licencia, ¿dónde me tengo que registrar? No, es una herramienta, utiliza la herramienta. No hace falta que registres. Ya registrarás al OpenCourseware donde sea, pero a Creative Commons tú no le estás cediendo derechos. Los derechos son tuyos. Y cuando digo tuyos, podemos discutir, y pensaba que Raquel entraría en este tema tan peliagudo, de si los derechos son del profesor o de la universidad. Pero bueno, esto daría para otra charla. Son de ámbito mundial, aunque sean las españolas, las francesas, las taiwanesas, son de ámbito mundial. Es decir, que sirven dentro de todo el ámbito geográfico mundial. Y lo que estamos haciendo es una autorización, no es una cesión en exclusiva. Yo no estoy dando a nadie unos derechos para que los ejerza él, sino que básicamente lo que estoy es autorizando. Una cosa que también nos obsesionaba mucho a los europeos, los derechos morales. Bueno, antes no se decía nada, ahora en la nueva versión, la versión 3.0, se habla de derechos morales. Y se dice, los derechos morales no se tocan, allí donde existan, claro. En España tenemos derechos morales, las licencias no juegan con los derechos morales. Y hay esa cláusula de no endorsement, una cláusula que pidió el MIT. La UOC, por ejemplo, y siempre lo explico, pidió otra cláusula. La UOC pidió que por defecto en el reconocimiento se incluyera lo que había incluido el MIT en aquel entonces, que se citara o se reconociera al autor y a quien quisiera el autor o el titular de los derechos. En el caso, por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña. Se puso la mejora en la versión 2.5 y todas las revistas que publica o publicaciones de la actualmente utilizan una de las licencias. Pues bien, la cláusula de no endorsement lo que básicamente quiere decir es que yo cuando utilizo un material pues del MIT, de la UOC o donde sea, pues lo estoy utilizando porque me lo permite la licencia. No es que tenga un trato especial ni que tenga un apoyo especial de la UOC. Eso es lo que pedía el MIT para, en lugar de utilizar su licencia específica, utilizar una licencia
común, la estándar de Creative Commons. Esa cláusula, por ejemplo, también la requería en su momento la BBC. Y estas son las 6 licencias que tenemos. Y las muestro porque luego querré discutir con todos vosotros sobre cuál es la licencia que debemos utilizar. La de abajo de todo es la mínima. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. Es la base. Permito la copia, permito la distribución, permito la comunicación, pero restringo, no permito transformación, no permito usos comerciales. Y de aquí voy subiendo. La del MIT, ¿cuál es? La segunda, desde abajo. Reconocimiento no comercial, compartir igual. Sí que permito la transformación y además requiero esa cláusula copyleft. Utilicen esa obra, reutilicen esa obra, modifíquenla y creen una nueva obra pero esa obra la tendrá que poner con la misma licencia. Y de aquí podríamos subir hasta arriba de todo. Solo reconocimiento. Con esa licencia lo permito todo. Cualquier tipo de explotación, sin limitaciones, sin restricciones. Lo único que me interesa es que se me reconozca. Ese material originariamente fue creado por Ignasi, por Llorenç, por Raquel o por quien sea, dentro de su universidad, de su departamento, lo que sea. El resumen, la manera de explicar, pues también hemos cambiado un poco el diseño. Yo no sé cuántos de aquí vienen del País Vasco o tienen nociones de euskera, pero está escrito en euskera esta licencia, pero por los iconos todos podemos reconocer que es reconocimiento no comercial, compartir igual. Es la manera que dicen los americanos, la lectura de la licencia para los humanos. Esta es la de los abogados, que sería la versión más bonita de aquel texto amarillo que habíamos visto antes. Y esta es una versión que estamos explotando muy poco y que tenemos un campo inmenso para explotar, que es la versión digital. La versión de marcar correctamente los contenidos para que cuando viajen por la red sigan llevando la licencia. Este era el modelo antiguo, digamos, de marcar los contenidos, pero que siempre enseño porque me interesa, porque en la parte de abajo explica a la máquina qué significa la licencia. Permite reproducción, permite distribución, requiere aviso, requiere reconocimiento, prohíbe uso comercial, permite obra derivada y requiere el share alike, el copyleft. Eso se ha simplificado y ahora hay otra tecnología, y aquí Llorenç podría hablar del tema, que es el REL. El REL, la manera de marcar esto, nos serviría también para, con solo el enlace, ya lleva la información que antes os he enseñado. Pues bien, ese es un tema que tendríamos que explotar ya, porque si no, yo puedo coger un contenido de OpenCourseware de un portal que no esté marcado, me lo llevo a otro sitio y ya he perdido las condiciones de uso. Hay gente que está trabajando en esto, hay una compañía que se llama Safe Creative, que además de ofrecer un registro digital, es una compañía española, está ofreciendo ya un plugin de Mozilla o de Firefox que permite incrustar esos derechos y que viajen con el contenido por la red. Bueno, y así es como está el MIT actualmente. Si es el OpenCourseware, han cambiado también de diseño y esa es la licencia que tienen. Y quiero hacer notar que ya utilizan la licencia pues estándar, ya no es una propia, que utilizan la versión 3.0 y que utilizan la versión americana de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con la versión 3.0 las licencias perdieron, digamos, la versión genérica que era básicamente basada en el copyright americano, copiaron esa licencia genérica y le pusieron Estados Unidos, y hay una licencia que le llaman la Unported, la que no está adaptada, que es una muy genérica, que incluye incluso, al final dice, utilizamos el lenguaje del convenio de Berna, un convenio internacional, para que, bueno, el que no haya todavía adaptado la licencia, más o menos pueda trabajar con esa licencia. Tenemos la discusión, que también es un gran debate, que también podríamos hablar horas y horas, sobre el no comercial. El MIT tiene una cosa muy buena, y que os recomiendo a todos que vayáis a ver, que es explicar para ellos qué significa no comercial. Todos lo deberíamos explicar, facilitar a la gente. A ver, por ejemplo, ¿un profesor puede copiar nuestro contenido en un CD y darlo a sus alumnos y como mínimo no perder dinero? Es decir, cobrar una parte del coste que le ha producido esa copia. Pues el MIT dice, esto para nosotros no es comercial. Eso es que el pobre señor no tenga que irse gastando ese dinero. Ahora bien, con unas condiciones, pues que no diga que eso es único, sino que eso también está en Internet, no obligar a los alumnos a comprarlo, etc. Y lo que también dicen es que a la hora de decidir si es comercial o no comercial, pensad más en el uso que en el usuario. Una ONG puede ser
con todas las condiciones de sin ánimo de lucro, pero si vende esos contenidos, eso será un uso comercial. Muy bien, hasta aquí lo que teníamos en el MIT, pero de repente, pues muchos de nosotros, la lástima que la Universidad de Barcelona en el 2003 teníamos muchas ganas y hasta el 2009 no nos hemos apuntado al carro, pero bueno, esto serían cuestiones políticas que podríamos también entrar en otro momento, pues la gente se llega a apuntar, empieza a crecer el OpenCourseware, las universidades se apuntan todas al carro, pero yo me hago la gran pregunta, ¿creen las universidades en esta filosofía? ¿O es una moda o es un convencimiento? Y me gustaría preguntarlo a todos los rectores, a todos los profesores, a las universidades en general, en el sentido más amplio de la palabra. Porque lo que me encuentro, lamentablemente, en este país, son muchas universidades que cuando entran en el OpenCourseware, de repente se les ocurre cambiar la licencia. Y utilizan la más restrictiva, sin obra derivada. ¿Por qué? Bueno, lo he preguntado más de una vez. Algunos me dicen que por precaución a los profesores. Hay que tener esta precaución. Yo incluso he escrito a la gente del OpenCourseware en Estados Unidos diciendo, en el contrato de adhesión al consorcio tenéis un gran error, que es que en ningún sitio pedís que utilicen como mínimo una licencia, porque lo único que dice es que pongáis 10 contenidos en la red y que los dejáis abiertos. ¿Qué significa abiertos? ¿Podrían tener todos los derechos reservados? Siempre me he planteado esto. No sé. Primera cosa que dejo en la mesa. Otra cosa es que cuando nos vamos a la página de Universia, que me gustaría también que tuviera alguna licencia y no tuviera todos los derechos reservados, dice, el material resultante tras su uso debe ser de libre utilización por terceros y se encuentra sujeto a esos mismos requisitos. Pues bien, si yo me apunto a ese consorcio de Universia, ¿por qué no cumplo con esa condición que dice aquí? Porque me está diciendo que todo tiene que estar bajo licencia Creative Commons. Otra cosa que me duele también es que esto, y lo repito tantas veces como hace falta, y ahora que ya estoy aquí, pues lo voy a repetir aquí, por favor, indiquemos cuál de las 6 licencias, porque no es lo mismo poner reconocimiento que reconocimiento no comercial sin obra derivada. Me ofrezco, y lo digo aquí públicamente, a mejorar esta página, al menos esta explicación aquí de la licencia, porque crea confusión, y esa confusión puede generar pues, a que nos encontremos cosas como esta. Más problemas que he encontrado en estos proyectos, pues que algunas universidades aún son reacias a dar acceso universal a esos contenidos. Veo proyectos que se autodenominan OpenCourseware, pero que cuando hago un clic me dicen que no tengo la IP de la universidad. Bueno, mis dudas sobre por qué no puedo hacerlo. Otro problema es la licencia genérica. ¿Por qué no utilizamos la licencia española? Venga, que tampoco pasa nada, que la tenemos bastante bien, que Raquel nos ayudó. Y no solo ella, sino mucha gente. Utilicemos la licencia que es la que nos tocaría. Y otra cosa que ya es rizar el rizo, pero que lo veo y lo he visto y lo he comentado, es que muchas veces utilizamos más de una plataforma para acceder a un contenido. Voy a poner un ejemplo muy claro, sin decir la universidad. Tengo un material que accedo a través de OpenCourseware, pero ese mismo material, de hecho el fichero, lo tengo en un repositorio digital. La estrategia es buenísima, los he felicitado, porque accedo a un material en el contexto de la asignatura y accedo a un material pues buscando palabras clave, lo que sea, que sería el repositorio, sin ese contexto. Pero el horror es cuando accedo por un sitio, OpenCourseware, tengo una licencia. Pero cuando accedo por el repositorio, tengo otra. Esto da inseguridad a la gente. ¿Puedo hacer o no puedo hacer obra derivada? Bueno, aclarémonos. No puede ser que para acceder por una puerta o por la otra, de repente las condiciones sean otras. Por lo tanto, yo lo que os propongo, y aquí que hay muchas universidades representadas, es que nos pongamos de acuerdo y que tengamos claro que como mínimo tendríamos que utilizar esta licencia. La licencia genuina, la original, los que se inventaron la OpenCourseware dijeron, oye, utilicemos esta. Pues si seguimos su ejemplo,
¿por qué no utilizamos la suya? Y si estamos en España, utilicemos la licencia española, ¿por qué no? Y si la queréis mejorar, abiertos estamos a cualquier sugerencia. Y hasta aquí sería la parte, digamos, más tradicional o conservadora, pero ahora voy a querer sacsejar. Venga, agitaros un poquito más. Vamos a avanzar un poco en más allá. Como dicen los ingleses o los americanos, wait a minute. ¿Qué es Open? ¿Qué es para nosotros Open? Eso que ha dicho Raquel, recursos educativos abiertos. ¿Abiertos para qué? Para ser utilizados, mezclados, adaptados, difundidos, sin restricciones técnicas, sin restricciones legales. Pongamos dos condiciones, reconocimiento y la integridad, eso que siempre nos preocupa. Siempre tu obra será tu obra, es un derecho moral, pero luego vamos a permitir que otros hagan obras derivadas. Pero no te preocupes, que la tuya siempre será la tuya y siempre dirán, esa era la obra original. Pues bien, esto ya existe. Y esto en investigación lo llamamos Open Access. Son los requerimientos que en ciencia, en investigación, está tan de moda, el Open Access, el Open Access. Y muchas universidades firman la Declaración de Berlín apoyando el Open Access. Mi duda también ¿es otra moda? ¿Firmamos pero luego no actuamos? Pues si creemos en el Open, si creemos en el conocimiento abierto, seamos consecuentes. Hay gente que ya lo ha hecho. Ese proyecto, el proyecto Connections, de la Universidad de Rice, de Texas, en el año 99, en el año 2000, ya empezaron a hacer el proyecto. Es de hecho un proyecto más escondidito del MIT, no tienen tanto marketing, pero existe. Y es un proyecto que utilizaron cuando nacieron las licencias, la licencia de solo reconocimiento, que es la licencia que se utiliza en las revistas de acceso abierto, en el Public Library of Science, en el mundo científico. Los científicos cuando publican, cuando dan a conocer su conocimiento, sus investigaciones, lo único que les preocupa, toda la vida les ha preocupado, es el reconocimiento. Regalan el oxímoron de la propiedad intelectual. Firmamos esos copyright transfer sin saber lo que estamos firmando y de hecho regalamos todo porque lo damos todo a las editoriales. Pues yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Así que dejo como 3 conclusiones. Primero, que debemos entender qué significan las licencias y lo que implica. No son una moda, lleva mucha más cosa. Como decía Raquel, no es fácil, hay que entender lo que estamos haciendo. No nos encontremos con sorpresas. Yo siempre explico gente que me decía, me han copiado el blog. Digo, ya, te lo han copiado porque tú lo has permitido. Poner una licencia permite copiar, pero es que ya te citan, no hay problema. No podemos restringir más que el proyecto original. Yo creo que esto sería fundamental. Y finalmente, si queremos seguir avanzando, yo creo que debemos creer en lo que hacemos, que es abrir y compartir el conocimiento. Y como intento ser un poco consecuente, no hay problema. La grabación, la conferencia, todo está bajo la licencia de solo reconocimiento, porque tengo mis dudas si la 0 la podía aplicar o no, que es la de regalarlos incluso el reconocimiento. Muchas gracias.